Bienvenidos a la teleclase. Estamos en el tema de seguridad ciudadana. Mi nombre es Henry Valdelomar Chávez. Soy director general de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito del Viceministerio de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio de Gobierno. En estos próximos minutos vamos a recorrer un tema muy puntual, la estructura institucional que establece la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Me acompañan? Objetivos. Definir la estructura institucional del Sistema Nacional del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Establecer las funciones, atribuciones, campos de acción y quienes pueden conformar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Definir el régimen normativo en el que se desenvuelve la estructura institucional del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Teledocente Henry Valdelomar Chávez. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Tiene un diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Territorial de la Universidad Andina Simón Bolívar y una maestría en Administración de Empresas MAE Universidad NUR, Santa Cruz, Bolivia. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, director de la carrera de Relaciones Internacionales, director de los programas de maestría en Comercio Internacional y director del Centro de Conciliación de la Universidad NUR, Santa Cruz, Bolivia. Fue viceministro de Seguridad Ciudadana. Actualmente es director general de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito del Ministerio de Gobierno de Bolivia. Será importante que hagamos un breve repaso de algunos conceptos que han sido ya vertidos en las anteriores sesiones. Debemos recordar que en los últimos años, prácticamente hace una década, ha habido una renovación en el concepto de seguridad y específicamente de seguridad ciudadana. A raíz de las circunstancias que el mundo vivía después de la Segunda Guerra Mundial y hasta fines del siglo pasado, la seguridad estaba prácticamente concebida en función de la seguridad del Estado, lo que hacía que la seguridad ciudadana haya sido un concepto muy subordinado y prácticamente inadvertido. Una vez que concluyó ese orden internacional del orden bipolar, empezó a emerger con mucha más fuerza, con propia identidad, el concepto de seguridad ciudadana o seguridad pública. Y cuando hablamos en todo caso de seguridad ciudadana y seguridad pública, ustedes recordarán de las anteriores sesiones, estamos haciendo referencia a las relaciones entre las personas y que éstas, a medida que van intensificando en su intensidad y complejidad, se generan espacios y escenarios de amenaza que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana. Y luego entonces es indispensable activar capacidades, recursos para poder garantizar la seguridad ciudadana. ¿Pero qué es seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana básicamente es todas aquellas acciones que el Estado pretende desarrollar en conjunto con las distintas instituciones públicas y privadas para garantizar tres fundamentales valores que están consagradas tanto en la Constitución Política del Estado como también están consagradas en toda esa legislación a nivel internacional que pretende y auspicia la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos, esos valores fundamentales que son la esencia de la seguridad ciudadana? Garantizar la vida de las personas, garantizar la integridad y, por supuesto, garantizar la propiedad de las mismas. Son estos tres valores fundamentales que constituyen el objeto de todo el esfuerzo, el despliegue logístico que el Estado, en un sentido amplio, en un sentido laxo, que debemos entender por Estado, pretende desarrollar para garantizar estos tres valores. Por ello es que existe responsabilidad colectiva consistente en el despliegue y asumir obligaciones por parte de los ciudadanos que genere un entorno social que pueda producir una atmósfera de seguridad, activando el control social preventivo. Y es eso, en todo caso, que la ley pretende también contemplar. Por ello es que
Hoy vamos a abordar la siguiente estructura temática. Vamos a ver específicamente la estructura institucional, los consejos de seguridad ciudadana, la conformación y el funcionamiento que estos consejos de seguridad ciudadana deben tener y, por supuesto, el rol de las instituciones públicas y privadas y de las organizaciones sociales en los consejos de seguridad ciudadana. Pero otro concepto que debemos refrescar: existe innumerables definiciones en la literatura respecto a qué es política pública. Vamos a adoptar la definición formulada por Francesc Pallares, que define la política pública como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directa o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, si nos detenemos en esta definición, vamos a advertir elementos fundamentales. Primero, que son acciones del gobierno, que pueden ser de forma directa. Esas acciones del gobierno en los distintos niveles del Estado, en la Ley 264 ha sido sintetizada en su artículo 5º, parágrafo 2, cuando establece la corresponsabilidad institucional en materia de seguridad ciudadana. Cuando recogemos entonces la definición de Pallares y dice que son acciones del gobierno de forma directa, es allí donde advertimos cuando la ley establece la corresponsabilidad institucional. Sin embargo, también Pallares decía a través de agentes, y esos agentes en la ley 264, en su artículo 5, establece la necesidad de activar la participación ciudadana y el control social. Entonces, la concurrencia de estos tres elementos o tres pilares del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana va a permitirnos garantizar o construir lo que denominamos una cultura en seguridad ciudadana, la concurrencia de capacidades institucionales a nivel de los distintos entidades territoriales autónomas y también activar la energía responsable, solidaria de la participación ciudadana y del control social. Por tanto, entonces, si queremos tener una visión integral de lo que es la estructura institucional del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, podríamos identificarlos en los artículos que se desarrollan entre el 5 y el 25, cuando nos dotamos de un adecuado sistema de instituciones e instrumentos que va a articular las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el afán de construir una seguridad ciudadana como un bien común esencial, pues así la ley lo establece en su artículo 3. Constituye una prioridad esencial para el Estado Plurinacional de Bolivia la seguridad ciudadana, y al ser tal, se requiere entonces activar todas las capacidades. Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas, también es importante hacer referencia a que estas políticas públicas están sustentadas en un conjunto de valores o principios que deben orientar esas políticas públicas, que deben orientar las acciones, las estrategias que se implementen. Y en la Ley 264, en su artículo 4, encontramos un listado de principios que van a orientar las distintas estrategias en materia de seguridad ciudadana. En todo caso, vamos a enumerarlas. El primer principio y valor que establece es el de responsabilidad. Habida cuenta que lo que se pretende proteger y preservar son los tres valores más preciados que cualquier sociedad, indistintamente de su desarrollo o características culturales, debe preservarse. La responsabilidad de todos quienes en alguna medida tenemos directa o indirecta relación con estos tres valores. Solidaridad. La seguridad ciudadana no podría ser una realidad concreta si acaso la población no activa, no materializa este valor en conductas cotidianas. Por ejemplo, cuando usted advierte la presencia de un menor de edad en áreas públicas, en un parque a altas horas de la noche, lo que corresponde en términos de estos dos primeros principios de responsabilidad ciudadana y solidaridad con el vecino es aproximarse a donde se encuentra este menor de edad e identificar quiénes son sus padres o dónde es su domicilio para poder facilitar que este menor de edad pueda nuevamente estar en su hogar y no correr riesgos inútiles de estar vagando por un parque y estar lamentando al día siguiente probablemente su extravío u otra circunstancia. Es ahí donde entonces se activa este principio de solidaridad al que estamos aludiendo y que lo establece la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Compromiso, transparencia, prioridad de la víctima.
celeridad, respeto a los derechos humanos, equidad de género y generacional, interculturalidad, igualdad, oportunidad, sostenibilidad, vivir bien y lealtad institucional, es todo este universo de principios y valores que deberán orientar el actuar y accionar de los consejos de seguridad ciudadana y, por supuesto, activar las responsabilidades del ciudadano y de las organizaciones de control social. Dicho esto, entonces, vayamos y entremos a lo específico de esta sesión y identificar y desagregar cómo está compuesto la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En la Ley 264, que ustedes tienen en su mano, van a identificar el desarrollo de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los artículos 6 y del 14 al 23. Hagamos una lectura del artículo 6, en todo caso, para poder tener precisión respecto a lo que establece la ley en lo que es el Sistema de Seguridad Ciudadana en su parágrafo segundo. La ley establece que la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana está integrada por la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, por el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, por los consejos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. Todos estos institutos, mecanismos, integran la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Advertirán entonces que hay toda una arquitectura institucional que desarrollará sus máximas capacidades creativas fundamentalmente para optimizar los recursos logísticos, humanos, técnicos y económicos que nos puedan brindar la seguridad de alcanzar cada vez niveles óptimos e indicadores positivos en seguridad ciudadana. Ahora bien, vamos a pasar entonces a conocer cada una de estas instituciones, cada uno de estos consejos de seguridad ciudadana, ya sea el de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Coordinación de Seguridad Ciudadana y los distintos consejos en las distintas entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, indígena originaria campesinas y regionales. Veamos entonces a ver cada una de ellas. El Consejo Interministerial de Seguridad Ciudadana es la máxima instancia y está integrada por 6 ministerios. Recordemos que la seguridad ciudadana es una dimensión integral y, por tanto, es indispensable que en esta comisión interministerial estén partícipes o participen de la misma ministerios que son fundamentalmente estratégicos para el desarrollo de distintas acciones que no únicamente recaigan sobre el Ministerio de Gobierno, porque evidentemente hay otras dimensiones que deben ser atendidas por otros niveles del Poder Ejecutivo. Veamos entonces en el artículo 14 cómo se compone en su parágrafo segundo la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana. Dice el artículo 14 de la Ley 264, la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana está integrada por ministras o ministros de Gobierno, de Defensa, Justicia, Salud y Deportes, Educación y Comunicación, y esta está precedida por la ministra o ministro de Gobierno. Advertimos entonces que allí están áreas muy importantes: salud, educación y deportes, justicia, defensa y comunicación, de modo que a través de estas instancias o dimensiones de la vida en sociedad puedan desarrollarse diversas acciones, diversas estrategias que permitan garantizar lo que habíamos indicado minutos atrás: la vida, la integridad de las personas y el patrimonio de las mismas. Este entonces constituye la primera instancia que la ley ha establecido en esta arquitectura compleja pero efectiva en términos de activar estrategias y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Síntesis. La seguridad ciudadana alude a relaciones entre personas. Mientras más intensas son estas relaciones en cantidad y significados, mayor es la complejidad de riesgos y amenazas que genera o se ciernen sobre ella. Existe una responsabilidad colectiva, consistente en las obligaciones de la comunidad y en el entorno social para
producir atmósferas de seguridad, activando el control social preventivo. La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado en colaboración con la ciudadanía y otras organizaciones de bien público, destinada a garantizar la vida, la integridad y bienes de la persona. Veamos ahora el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Esta es una instancia que podríamos denominar como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en virtud de la presencia, en virtud de la participación de distintas autoridades de las distintas entidades territoriales autónomas, particularmente a nivel departamental y capitales de departamento. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana es la instancia de coordinación, concertación, cooperación, comunicación e información, constituido a nivel nacional y por las entidades territoriales autónomas. Lo integra el Consejo Nacional, el Consejo de Coordinación Sectorial, en principio por el ministro o ministra de Gobierno, por la o el fiscal general del Estado Plurinacional, el comandante general de la Policía Boliviana o la comandante en su defecto, los 9 gobernadores o gobernadoras de departamento, las máximas autoridades o representantes ejecutivos de los órganos ejecutivos de las autonomías regionales. Para el caso actual, en esta etapa, solamente hay una sola autonomía regional, pero en lo sucesivo, si existiesen mayores autonomías regionales, entonces habrían representantes de cada una de estas autonomías regionales. A estas autoridades que hemos señalado se suman los 9 alcaldes o alcaldesas de las ciudades capitales de departamento y el alcalde o alcaldesa de la Ciudad del Alto. ¿Por qué de la Ciudad del Alto? Porque, dada los resultados del último censo nacional de población y vivienda, la Ciudad del Alto ya es una de las ciudades con mayor densidad poblacional junto con las 9 capitales de departamento. A este grupo también se suma los representantes de la Federación de las Asociaciones Municipales, a excepción, por supuesto, de las ciudades capitales y del Alto, representantes de las autonomías indígena, originaria, campesinas y representantes a nivel nacional debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales. Advertirán entonces ya en este Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana que la presencia de las organizaciones sociales, juntas vecinales, está garantizada y esto en alguna medida establece algún nivel de coherencia o correspondencia con la definición que se planteó en el artículo 5 de que la seguridad ciudadana es una corresponsabilidad institucional y allí están las principales autoridades ejecutivas, tanto del Ejecutivo Nacional a través del ministro o ministra de Gobierno, los alcaldes de las 9 ciudades capitales de departamento más la Ciudad del Alto, los 9 gobernadores y gobernadoras constituyen en todo caso ese primer pilar. Pero también advertimos que la presencia de los representantes de las organizaciones sociales y juntas vecinales permiten materializar el espíritu del artículo 5 cuando se requiere control social y participación ciudadana. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Qué es lo que hace el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana? La ley establece un conjunto de atribuciones. La primera de ellas, debe promover la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ella es la responsable de estimular, de activar que los otros consejos de las distintas entidades territoriales autónomas pongan en ejecución el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Aprobar recomendaciones referentes al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se han definido 4 líneas estratégicas y de ellas derivan un conjunto de acciones. Y este conjunto de acciones van a requerir seguramente una serie de acciones que tendrán que emerger de las características propias que cada ente territorial autónoma tenga para darle mayor nivel de eficacia al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Aprobar recomendaciones referentes a políticas, planes y programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales, regionales e indígena originario campesinos de prevención en materia de seguridad ciudadana. Emitir directrices en el marco de sus atribuciones y aprobar recomendaciones de carácter general
en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias. Proponer normativas en materia de seguridad ciudadana. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en su primera línea estratégica, plantea el diseño de un régimen normativo que ataque puntualmente cada uno de los factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana, y es en el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana donde tendrá que generarse la formulación de las normas específicas que permitan enriquecer el régimen normativo y naturalmente tener las herramientas legales para poder desarrollar acciones preventivas de control y por supuesto de sanción. Una sexta atribución que le corresponde al Consejo Sectorial es proponer mecanismos de mejoramiento del sistema de administración de justicia y del sistema del régimen penitenciario. Estas dos dimensiones son muy importantes. Es muy común escuchar, por ejemplo, la observación y crítica por parte de la población cuando se despliegan importantes recursos investigativos para la captura de algunos delincuentes, pero que lamentablemente por una u otra circunstancia, a partir de cierto grado de flexibilidad que muy probablemente se ha advertido en la aplicación y en la administración de justicia, estos que han sido objeto de aprehensión resultan ser beneficiados por cierto grado de flexibilidad, como por ejemplo la otorgación de medidas sustitutivas. Este Consejo Sectorial tendrá que hacer un seguimiento y sugerir mecanismos que permitan ser mucho más eficaces en la administración de justicia y, por supuesto, en la mejora progresiva del sistema del régimen penitenciario. Una séptima atribución que le corresponde al Consejo Sectorial es proponer programas de prevención del delito y contravenciones que incluyan mecanismos que promuevan el empleo, deporte, educación, salud y cultura. He ahí la importancia de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana. Una octava atribución del Consejo Sectorial es evaluar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y finalmente, una novena atribución establecida en la Ley 264 del Consejo Sectorial es promover mecanismos de participación y coordinación con la sociedad civil. Estas constituyen entonces, en definitiva, estas 9 atribuciones del Consejo Sectorial. Sin embargo, tanto en la Comisión Interministerial como el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana requiere de una instancia operativa, de una instancia técnica para poder alcanzar niveles de eficiencia y efectividad en la formulación de planes, programas, estrategias, sugerencias a las que hemos aludido minutos atrás. Por eso es que la ley contempla la conformación o el establecimiento de una secretaría técnica, tanto en la Comisión Interministerial como en el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana. Esta Secretaría Técnica está a cargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, pero depende operativa, financiera y administrativamente del Ministerio de Gobierno. La función específica de la Secretaría Técnica es brindar apoyo administrativo, logístico y técnico necesario tanto a la Comisión Interministerial como al Consejo de Coordinación, y subsidiariamente también puede brindar esta asistencia técnica a los consejos de seguridad ciudadana, tanto a nivel departamental, municipal y, cuando así existiesen, a nivel de los consejos indígena originario campesinos. La Secretaría Técnica realizará el seguimiento técnico a la implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para conocimiento y evaluación del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Esta entonces constituye la Secretaría Técnica, que, reitero, es una instancia operativa logística de apoyo a ambas instancias. Ahora bajamos a los niveles de las entidades territoriales autónomas, pues la ley establece la obligatoriedad de la conformación de los consejos de seguridad en cada una de las entidades territoriales autónomas, estas sean departamentales, municipales, indígena originaria campesinas o regionales. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el espíritu de esta, disposición que establece la Ley 264? El propósito es básico: activar mayor nivel de compromiso y responsabilidad, fundamentalmente de quienes son objeto de estos esfuerzos, de esta política pública, que son básicamente los ciudadanos y ciudadanas, y es en estas instancias donde los gobiernos locales tienen la posibilidad de tener mayor nivel de proximidad
con respecto a las preocupaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas en materia de seguridad ciudadana y, por supuesto, entonces, junto con ellos, poder encontrar las soluciones una vez realizados los diagnósticos pertinentes para seguir avanzando en los indicadores positivos de seguridad ciudadana. Por tanto, entonces, el primer consejo lo constituyen en las entidades territoriales autónomas los consejos departamentales de seguridad ciudadana. Y estos están integrados por el gobernador o la gobernadora del departamento, quien ejerce funciones de presidente o preside, en todo caso, el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana. Lo acompaña el o la fiscal del departamento, el alcalde o la alcaldesa de la ciudad capital del departamento, en el caso del Departamento de La Paz, al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana debe sumarse el alcalde de la ciudad del Alto. A ellos se suman el comandante departamental o la comandante de la departamental de la Policía Boliviana, un representante del Ministerio de Gobierno, representantes departamentales debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales, representante de las brigadas departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional y representantes de la Asamblea Legislativa Departamental. Los consejos departamentales de seguridad ciudadana están facultados para convocar a sesiones a representantes debidamente acreditados de otros órganos del Estado, instituciones públicas y privadas y otras organizaciones sociales. Eso en cuanto entonces a los consejos departamentales de seguridad ciudadana. En igual jerarquía están los consejos de seguridad ciudadana de las entidades territoriales o de los gobiernos municipales. Son los consejos municipales de seguridad ciudadana. Los consejos municipales de seguridad ciudadana están conformados por la alcaldesa o el alcalde del municipio, quien ejerce las funciones de presidente o presidenta del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, representantes de los consejos municipales, representantes de la Policía Boliviana, representantes del Ministerio de Gobierno asignados a las ciudades capitales del departamento y a las ciudades intermedias y representantes debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales. Estos 5 componentes o integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana son los que tendrán que elaborar, definir y formular el plan de seguridad ciudadana del gobierno municipal y, por supuesto, la implementación del mismo. Así como ocurría con los consejos departamentales de seguridad ciudadana, los consejos municipales tienen la facultad de convocar a las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana a representantes debidamente acreditados de otros órganos, de instituciones públicas y privadas, de organizaciones sociales. Así, por ejemplo, podrán participar en estas sesiones los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, podrán participar algunas otras autoridades o representantes de diversas organizaciones sociales para poder, en todo caso, hacer el diagnóstico pertinente y formular las soluciones o las estrategias que permitan ir eliminando aquellas penumbras que generan algún nivel de percepción negativa de la población en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las atribuciones de los consejos departamentales y municipales, indígenas originarias y regionales de seguridad ciudadana? Las atribuciones básicamente podríamos definirlas en 3 niveles. Primero, aprobar los planes, programas, proyectos y estrategias de prevención de seguridad ciudadana en sujeción a las políticas nacionales de seguridad ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Un segundo nivel de atribución es evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de sus respectivos consejos, que corresponden a cada una de las entidades territoriales autónomas y que naturalmente deben estar sujetas a los lineamientos establecidos tanto en la Ley 264 como en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y finalmente, un tercer nivel de acción y de atribuciones que tienen los consejos departamentales y municipales de seguridad ciudadana es impulsar mecanismos que aseguren la activa participación de la sociedad civil en la formulación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, siempre en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Por tanto, entonces, si pretendemos hacer una síntesis del capítulo 3 de la Ley 264, donde está definida la estructura institucional
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana podríamos identificar tres elementos indispensables o tres engranajes que tendrán que estar permanentemente actuando y generando iniciativas, proponiendo acciones, estrategias, elaborando planes, proyectos y programas. Los tres engranajes son el enconsejo constituido y conformado, que debe en su reglamento establecer un nivel de frecuencia de reuniones y, por supuesto, establecer los mecanismos que permitan un regular funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana, y ese regular funcionamiento tendrá que traducirse en la elaboración y ejecución de un plan de seguridad ciudadana. Estos constituyen, en todo caso, los tres engranajes fundamentales en el marco de lo que es la estructura institucional de seguridad ciudadana. Entonces, definida la dinámica y los engranajes que deben estar permanentemente funcionando, que deben estar permanentemente activados, deben adoptar alguna serie de tareas inmediatas. El primero de ellos es el dotarse de una estructura o un régimen normativo. A nivel nacional se viene realizando, y se han aprobado hasta la fecha, un conjunto de normas. La ley del 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que estamos explicando y desarrollando en estas sesiones, pero que son complementadas por la ley 341 de Participación y Control Social. A esta vamos a hacer referencia minutos después. La ley 342 de la Juventud, la ley 259 de Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas, la ley 263, la ley integral contra la trata y tráfico de personas, y la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta es la estructura normativa que a nivel nacional se ha desarrollado. Sin embargo, es necesario, por ejemplo, señalar que cada Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana tiene que elaborar su norma municipal en función de lo que establece la ley 359, la ley de control y expendio de bebidas alcohólicas. Y es indispensable que cada gobierno municipal, cada Consejo de Seguridad Ciudadana municipal, elabore su propia norma que sea complementaria a la 259 para tener una efectiva aplicación sobre el control al consumo y expendio de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque cada gobierno municipal tiene características culturales muy particulares que amerita entonces dotarse de un instrumento jurídico que regule las actividades de naturaleza cultural, donde de una u otra forma está presente el consumo de bebidas alcohólicas. Bien, hemos hecho una breve síntesis de la dimensión normativa que requiere ser desarrollada a nivel nacional como se viene desarrollando, pero el objeto también de esta sesión es reflexionar sobre el rol que deben cumplir, y particularmente al interior de los consejos municipales y departamentales de seguridad ciudadana, los representantes de las organizaciones sociales y juntas vecinales. Y para ello es indispensable tener en cuenta que la regulación de las conductas o comportamientos de la sociedad no únicamente están restringidas o no únicamente están reguladas por las normas legales. Muchos de nuestros comportamientos y nuestras conductas están reguladas por normas culturales, por normas sociales, por normas morales. Y es allí donde debe activarse esa gran capacidad y esa gran energía social que radica en la presencia de las organizaciones sociales, juntas vecinales y otras formas de organización civil, porque es a través de ellas que tendremos que activar lo que es el control o, en todo caso, contener la impunidad de orden moral y cultural. Muchos textos han planteado de que para garantizar la seguridad ciudadana es indispensable la regulación legal. Por eso es que nos proporcionamos y nos dotamos de un conjunto de normas. Las hemos enumerado. Pero además de la regulación legal es indispensable la regulación cultural y moral de la ciudad. Y en estas dos últimas dimensiones, la moral y la cultural, es donde el rol de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y juntas vecinales van a permitir desarrollar barreras sociales y culturales frente a la transgresión y la agresión. A veces la sanción que está establecida en una norma
es mucho menos efectiva que la sanción social, pues generalmente tenemos más miedo a la vergüenza o al sentimiento de vergüenza por haber incurrido en alguna transgresión o en alguna conducta que lo que podría establecer la norma. Y ahí radica entonces la importancia del rol de las organizaciones sociales y juntas vecinales para ir escalando progresivamente peldaños en la generación de sanciones comunitarias, de modo que vayamos fortaleciendo esas barreras sociales y culturales a la transgresión y a la agresión, de modo que concurran esa energía de lo que es la sanción cultural y moral con la aplicación de la norma. Entonces allí vamos a encontrar y construir una seguridad ciudadana con una perspectiva de una cultura en seguridad ciudadana. Entonces, ahí está depositada las expectativas del rol de las organizaciones sociales y las juntas vecinales en los consejos municipales y departamentales de seguridad ciudadana, en la medida en que ellos sean depositarios de esa importante carga social, sociológica, de activar formas de recreación para construir una cultura de seguridad ciudadana a través de conductas y comportamientos aceptables y que mantengan cierto nivel de coherencia con lo que la norma establece. Es el caso, por ejemplo, de una problemática cultural que se ha extendido en el país, que se traduce en el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Ahí es necesario activar el sentido de responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas y el control social que ejerza una efectiva acción para ir disminuyendo aquellos hechos o circunstancias que son desencadenadas por el consumo en exceso de bebidas alcohólicas, que se traducen en violencia intradoméstica, violencia en las áreas públicas, violencia entre jóvenes u otras circunstancias como los hechos de tránsito con las lamentables pérdidas humanas y deterioro de los vehículos o bienes materiales. Allí está entonces la sustentación de lo que establece el artículo 5 en lo que hace referencia a la participación y control social. Esto entonces es la estructura institucional que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha definido y que está desarrollada, como dije minutos atrás, en el capítulo 3 de la Ley 264. Ha sido un gusto haber compartido estos minutos con ustedes, espero que haya sido de provecho. Y les planteo el desafío de profundizar el conocimiento y comprensión de lo que es la Ley 264 y además contar con su aporte para enriquecer no solamente la normativa, sino también estas barreras sociales y culturales que van a permitirnos tener un Estado plurinacional con índices de seguridad ciudadana los más idóneos, los más óptimos. Muchas gracias. Síntesis. La presencia de organizaciones sociales y juntas vecinales en el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana está garantizada en correspondencia a la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El papel que juega el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana es fundamental, ya que tiene la potestad de proponer mecanismos de mejoramiento del sistema de administración de justicia y del sistema de régimen penitenciario, como también programas de prevención del delito. La seguridad ciudadana se aborda desde una nueva perspectiva de cultura ciudadana, donde es importante fortalecer los valores sociales y culturales que rigen nuestra conducta. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.